que realiza la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República con motivo de la jornada de capacitación a la ciudadanía de los mecanismos y herramientas para prevenir la corrupción. Esta jornada está ideada como un mecanismo de apoyo al cumplimiento de las metas estratégicas de la Comisión Regional de Moralización establecidas en el Plan Bianual 2022-2023, por lo cual agradecemos la participación de la ciudadanía que hasta ahora está conectada al evento. La grabación en video de esta jornada la subiremos a nuestras páginas de Facebook y de YouTube para que pueda ser consultada por los interesados. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Diana Carolina Arbeláez, asesora de la Secretaría de Transparencia, quien hará la instalación de este evento. Bienvenida, doctora Carolina. Muy buenos días, muchas gracias Álvaro. Para empezar, quisiera en nombre de la señora vicepresidente, la doctora Marta Lucía Ramírez, y en nombre de la secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz Londoño, quien hoy lamentablemente no nos pudo acompañar, extender un caluroso saludo a todos los representantes regionales de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo Seccional de la Judicatura, de las Contralorías departamentales y municipales que integran las diferentes comisiones regionales, a los funcionarios de las entidades territoriales con los cuales nos articulamos a través de nuestra estrategia territorial, al equipo de la Secretaría de Transparencia que junto con todas las personas que acabo de nombrar hizo posible este espacio, pero muy especialmente a la ciudadanía por su interés en vincularse a este evento de capacitación. Entrando en materia, creo que todos aquí tenemos claro que la corrupción no es un fenómeno reciente, por lo tanto, no debemos desconocer el negativo impacto que este tiene en todas las esferas sociales. Este flagelo no solo resquebraja los valores sociales, sino también pone en peligro la puesta en marcha de todos los presupuestos que se derivan de un Estado social y democrático de derecho y en el cumplimiento de sus fines esenciales. Para esto, la coordinación y la articulación de los órganos de control en el nivel territorial, así como la promoción de la participación de la ciudadanía, son fundamentales en esta tarea de atacar las causas y consecuencias que deja este fenómeno a lo largo y ancho del país. Y es precisamente este ejercicio de coordinación con las comisiones regionales y con la ciudadanía el que hoy nos convoca en este evento. Es por esto que esta Secretaría de Transparencia reconoce que fortalecer herramientas para la operación de las comisiones, crear instrumentos para que las entidades con competencia en esta materia puedan hacer frente a esta problemática, así como capacitar a la sociedad civil en temas de control social, es una obligación del Estado y una deuda permanente con la ciudadanía. Dicho lo anterior, es necesario precisar que la Secretaría de Transparencia, como dependencia encargada de liderar la política del Gobierno Nacional en materia de lucha contra la corrupción, tiene como funciones principales asesorar y apoyar el diseño de una política integral de transparencia y lucha contra la corrupción y coordinar su implementación, coordinar con las entidades competentes en la materia el diseño y la implementación de directrices eh, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional de la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como también para el acceso a la información, una cultura de probidad y una lucha contra la impunidad. Otra de nuestras funciones es precisamente orientar en coordinación con las demás entidades competentes el diseño y ejecución de estrategias culturales, campañas pedagógicas y de comunicación encaminadas a promover la legalidad, la integridad, la ética, los valores, el control social y sobre todo el cuidado de los recursos públicos. Adicionalmente, y como Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización, tenemos como uno de nuestros principales objetivos acompañar el trabajo que todas y cada una de las 32 comisiones regionales de moralización del país en los componentes de prevención, investigación y sanción de la corrupción adelantan. Para esto, la Secretaría de Transparencia cuenta con un robusto equipo técnico dividido en 3 grandes grupos. El primer grupo es el Grupo de Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el segundo grupo es el Grupo de Revisión y Análisis de Peticiones, Denuncias y Reclamos de Corrupción, GRAP, y el tercero es el Grupo de Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, el cual se encarga, por un lado, de la articulación de acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de corrupción en los procesos de gestión administrativa y misional de las entidades públicas y por el otro de adoptar acciones orientadas a garantizar el ejercicio del derecho fundamental a acceder a la información pública de los ciudadanos.
Cabe destacar que las comisiones regionales de moralización fueron creadas por el artículo 65 de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Esta ley posteriormente fue reglamentada por el decreto 1686 de 2007, mediante el cual se establecen sus funciones específicas, composición y demás, y estas funciones específicas guardan especial coherencia con los tres grandes objetivos señalados en el artículo 65 de la Ley 1474. Es así como las comisiones regionales de moralización, al coordinar los órganos de control, vigilancia e investigación en el nivel departamental, tienen un gran papel y potencial, no solo para combatir la corrupción, para garantizar el cumplimiento de la ley, para atacar la impunidad y servir de plataforma para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino también para crear condiciones que favorezcan el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. El evento que hoy nos convoca y la razón por la cual nos encontramos el día de hoy aquí tiene como propósito principal brindar herramientas destinadas a la promoción y al fortalecimiento de la participación ciudadana y del control en la gestión pública. Esta acción se alinea con el eje de prevención contenido en los planes bianuales de acción de las comisiones regionales, los cuales, valga señalar, y hago una cuña en este sentido, deberían haber estado publicados desde el 31 de enero de este año, razón por la cual hago un especial llamado a las comisiones que actualmente se encuentran trabajando y adelantando esta elaboración, por favor acelerar dicho proceso para proceder a su publicación. Todo lo anterior, de acuerdo con lo señalado, como lo dije anteriormente, con el artículo 65 de la Ley 1474 de 2011, el cual dispone que las entidades que hacen parte de las comisiones regionales de moralización deben coordinar acciones para identificar riesgos en el manejo de los y ejecución de los recursos públicos, pero también deben promover estrategias de formación y conocimiento sobre la normatividad vigente relacionada con la lucha contra la corrupción. Ahora bien, en una democracia participativa como la que nosotros tenemos, la participación de todos en la toma de decisiones que nos afectan en nuestra vida económica, política, administrativa y cultural, tal como lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución, resulta ser un instrumento indispensable en el ejercicio del derecho político fundamental a participar en el control, podríamos decir, social del poder político. Todo esto para señalar que tener una ciudadanía informada, participativa, activa y organizada ocupa un lugar preponderante en la lucha contra la corrupción. De ahí la importancia de espacios de formación como el que vamos a tener el día de hoy. A manera de ejemplo y para efectos de resaltar la importancia que reviste para que el hecho de que todos como ciudadanos nos involucremos en los asuntos públicos, tenemos como ejemplo el PAE. Yo creo que aquí todos hemos visto a través de denuncias precisamente ciudadanas con imágenes de niños recibiendo una pequeña porción de arroz o de frijol o comida en estado de descomposición o inclusive posando para una foto con un mismo plato de comida. Creo que esto aquí todos lo hemos visto. Son situaciones que han llevado a los órganos de control a verificar casi que en tiempo real qué es lo que está sucediendo en el país al respecto, a levantar, investigar la información necesaria para recoger las respectivas pruebas y a proceder a imponer las sanciones correspondientes en materia contractual, incluso penal. Es por esto que como Secretaría de Transparencia reconocemos que para un correcto ejercicio del control social es pertinente que todos los actores, entiéndase entidades territoriales, sociedad civil, funcionarios y demás, apropien competencias en el uso adecuado de la información que permite tener una sociedad civil que reconoce los mecanismos para la petición de información y hacen un uso adecuado de la misma, y pues esa es la cuestión de la cual hablarán mis compañeros a continuación. Adicionalmente, a tener comunicación de calidad que permita que la sociedad civil haga seguimiento, ¿sí? A la ejecución de los recursos, ¿sí? Y que permita comunicarse con sus conciudadanos y con los órganos de control para poner en conocimiento posibles casos o riesgos de corrupción. Como lo dije anteriormente, la organización de la ciudadanía en este aspecto tiene efectos supremamente positivos en la práctica política porque, en primer lugar, permite visibilizar
procesos en los que hay riesgos de corrupción, aquí podríamos citar a manera de ejemplo el caso de centros poblados, ¿sí? Genera un ambiente de interés en los asuntos públicos y un interés específico en el cuidado de lo público. Aquí también podríamos citar el mismo ejemplo, el caso de centros poblados, y también permite que la ciudadanía identifique servidores públicos, políticos o partidos políticos que hayan podido estar involucrados en actos de corrupción, con lo que esperamos pues que esto pueda tener un efecto en procesos democráticos de elección popular. Y aquí también, para citar un ejemplo, podríamos citar el caso de los Nule y de los hermanos Morero, que fueron efectivamente condenados por estos hechos. Para cerrar este tema, quisiera destacar que como Estado debemos estar atentos a toda expresión de la ciudadanía y de la sociedad civil en contra de la corrupción. Tenemos que seguir mostrando resultados en materia de prevención, investigación y sanción, y sobre todo tenemos que seguir fortaleciendo los canales de denuncia y promoviendo la participación de la ciudadanía en esta materia. Ahora bien, quisiera finalmente compartir, y por un pedido especial que hizo la señora secretaria de Transparencia, es compartir un importante logro del Gobierno Nacional, de la Vicepresidencia y de la Secretaría, y no es otra cosa que la sanción de la Ley 2195 del 18 de enero del 2022, Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción. Esta fue una sólida iniciativa construida por 25 entidades del Estado, mediante la cual se aborda el fenómeno de la corrupción de manera transversal y otorga a los ciudadanos herramientas para conocer en qué se invierten los recursos, para ejercer vigilancia y para emitir alertas tempranas. Esta ley, impulsada por la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría de Transparencia y desde la Comisión Nacional de Moralización, contempla medidas contundentes para el cuidado de los recursos, entre las cuales podemos destacar el fortalecimiento del régimen sancionatorio a empresas que hayan participado en la comisión de actos de corrupción y la agilización de trámites de extinción de dominio. El objetivo de esta ley no es otro que el de implementar estrategias que contribuyan a la prevención de actos de corrupción y a fomentar una cultura de legalidad e integridad. Esta ley, que consta de 11 capítulos y 69 artículos, está enfocada en 3 ejes fundamentales. Esto es prevención, sanción y fortalecimiento institucional. Dentro de las iniciativas que pudiéramos destacar en este espacio, que son propias, podríamos decirlo así, de este espacio, está incluir dentro de los planes educativos institucionales en educación básica, media y superior, estrategias para fomentar la participación ciudadana, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. También se creó la figura del Contralor Estudiantil, quien será el encargado en las instituciones educativas precisamente de promover desde el ámbito escolar una cultura de integridad, transparencia y control social, para que los niños, las niñas y los jóvenes conciban, se apropien y fortalezcan su responsabilidad y compromiso con el cuidado de lo público. Se amplió a 10 años la inhabilidad para contratistas del PAE con 2 o más multas y se incorporaron cláusulas excepcionales. Se facultó a la Contraloría General para levantar el velo corporativo en los procesos de responsabilidad fiscal. Se establecieron beneficios por colaboración con la Auditoría General de la República y se confieren amplias facultades a la Contraloría General de la República para establecer la responsabilidad fiscal e imponer sanciones, incluso recuperar activos en el exterior, entre otros. Este es, grosso modo, una síntesis de la Ley 2195, la cual muy amablemente los invito a descargar, a consultar y sobre todo a aplicar. Finalmente, quisiera, en nombre de la señora vicepresidenta y la secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz Londoño, hacer extensiva una voz de gratitud a los participantes de esta reunión, refrendando el compromiso que como Gobierno Nacional y como mecanismo articulador de la política de lucha contra la corrupción tenemos para implementar un sistema de integridad, aunando esfuerzos a nivel regional, de la mano con las comisiones regionales de moralización, conscientes del importante trabajo que realizan en el territorio en materia de lucha contra la corrupción, y de que estas instancias permiten impulsar en el nivel territorial la integridad y promover un enfoque coordinado no solo al interior de sus propias comisiones, sino también entre comisiones y a nivel nacional. Para nosotros es muy importante poder contar con ustedes en este tipo de espacios que se suman a la estrategia territorial que tenemos desde la Secretaría de Transparencia como un mecanismo para acercarnos al territorio y para trabajar mancomunadamente en el fortalecimiento de capacidades en temas relacionados con el fomento de la transparencia y la lucha efectiva contra la corrupción. Entonces, de este modo doy paso a mis compañeros, al doctor Andrés y al doctor Alejandro, para que
que entremos en materia. Muchas gracias a todos y nuevamente, de verdad, desde la Secretaría de Transparencia valoramos mucho el interés de ustedes en articularse con nosotros y sobre todo en participar en espacios como el que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Diana Carolina Arbeláez por su intervención y saludamos nuevamente a todas las personas, ya van casi 400 personas conectadas a este evento, a todas las personas que se encuentran conectadas a la jornada de capacitación a la ciudadanía de los mecanismos y herramientas para prevenir la corrupción. Recordamos que esta reunión la subiremos a nuestras páginas de Facebook y de YouTube para que pueda ser consultada más adelante por las personas interesadas. Ahora le damos el paso al doctor Luis Alejandro Acevedo, contratista de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, quien nos hará una presentación sobre las diversas herramientas de participación ciudadana y de control social. Bienvenido, doctor Acevedo. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias a todos los ciudadanos y funcionarios públicos que hacen parte de este espacio. De verdad gratificante ver a tantas personas conectadas interesándose por este ejercicio del control social. La idea de este espacio es que tengamos un rato ameno, pero que también que tengamos aprendizajes que nos permitan, digamos, llevarlos a nuestra cotidianidad. Yo creo que ustedes ven dentro del chat que hay muchos saludos, entonces hay ciudadanos que saludan, hay funcionarios que saludan, hay gente de diferentes regiones de Colombia, y lo cual nos llena de felicidad. Algo que ustedes están notando es que tanto hay como ciudadanos como funcionarios, y esto a qué obedece, que el funcionario público, el servidor público también es ciudadano. De pronto, a lo largo de la capacitación, ustedes van a ver que nosotros vamos a colocar algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana, porque nosotros como funcionarios y como servidores públicos también hemos ejercido estos mecanismos y herramientas para prevenir la corrupción en nuestra vida cotidiana. Hay un montón de mecanismos que nos sirven y el hecho de que yo sea servidor público no significa que no sea ciudadano y que no tenga la capacidad de ejercer mis derechos. ¿Listo? Entonces, hay algo también que nosotros queremos dejar claro y es que es muy importante la interacción correcta y armónica entre ciudadano y servidor público. Nuestra relación no tiene que ser una relación de choque ni de confrontación, sino al contrario, una relación armónica porque los ciudadanos son los que nos dan los insumos a nosotros para hacer bien nuestro trabajo. El ciudadano tiene mucha más información que el servidor y conoce mucho mejor las necesidades, digamos, de la población que el servidor. Y es importantísimo ese intercambio de conocimientos, esa construcción colectiva del conocimiento es fundamental. Entonces, por eso estamos acá todos, porque pues todos tenemos que construir fortalecer estos mecanismos y herramientas para prevenir la corrupción. ¿Listo? Les voy a contar un poco sobre el grupo de política de transparencia y acceso a la información. Nosotros somos un grupo de bastantes personas que de pronto hoy no vamos a estar todos en la capacitación. Andrés y yo vamos a estar en unos momentos determinados, pero en el chat estamos nosotros compañeros. Está Daniel y está Estefanía que van a estar muy atentos a sus solicitudes, a sus recomendaciones, a sus preguntas, porque la idea es que ustedes, digamos, si tienen algún tipo de duda o inquietud, la solucionen inmediatamente. Entonces, esos compañeros van a estar pendientes. Eso no quiere decir que después no los vayamos a ver. ¿Cuál es la idea de este primer ejercicio? ¿Qué queremos nosotros como Secretaría de Transparencia? Hacer una serie de capacitaciones y jornadas de formación donde podamos entender mejor estos mecanismos, pero más que entenderlos, que los podamos poner en práctica en nuestra cotidianidad. A lo largo de estas jornadas les vamos a contar ejemplos de otros ciudadanos y otros funcionarios que pusieron en práctica estos mecanismos y que tuvieron resultados efectivos, porque muchas veces es importante que uno sepa que, digamos, estos mecanismos funcionan y cómo lograron cambiar dinámicas negativas dentro del territorio. ¿Listo? Entonces me va a permitir compartir una presentación que preparamos para ustedes. Me confirman, por favor, si ven la presentación, ¿sí? Lo estamos viendo, Alejandro. Vale, muchas gracias. Listo. Nuestra jornada de hoy se llama Mecanismos y herramientas para prevenir la corrupción. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de este espacio? Brindar herramientas destinadas a la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento del control social a la gestión pública. Como bien les decía al comienzo de la jornada, este es el primero de varios encuentros. Hoy vamos a ver unas herramientas específicas, no quiere decir que las otras no las vayamos a ver más adelante, listo. Las vamos a ver y con mayor detenimiento. También vamos a ver unas fases para el ejercicio del control social. Hoy vamos a abordar unas a mayor profundidad, pero más adelante vamos a abordar otras. La idea es que empecemos a trabajar y en que empecemos a tener elementos
que nos permitan hacer mejores ejercicios de control social. Listo. Pensemos en lo siguiente. Si ven esta imagen que está acá, es un elefante blanco. Es un colegio que nunca se terminó. De pronto, ¿eso pasa en mi municipio? ¿Será que no pasa? Yo creería que todos los municipios de Colombia se han visto permeados por el fenómeno de la corrupción. Nosotros como Secretaría de Transparencia, pues antes de la pandemia teníamos un trabajo fuerte en territorio acompañando algunas entidades territoriales y acompañando a algunos ciudadanos. Y miren, les garantizo que en cada región de Colombia donde íbamos nos decían como, uy, mi municipio es el más corrupto de Colombia, esta región es la más corrupta. Entonces uno iba a la costa y le decían, no, mi región es la más corrupta. Luego uno iba al eje cafetero y le decían, no, mi región es la más corrupta. Y uno siempre se quedaba pensando, pero ¿por qué todos afirman eso? Y eso también lo afirmamos porque muchas veces validamos como unos imaginarios frente a pues digamos, frente al funcionario público y frente a la ejecución de los recursos públicos, como que pues que el que está en la ejecución o el que está, digamos, como a la cabeza de la ejecución de los recursos públicos es una persona corrupta que pues solo llega a robar. Por eso ustedes como personas del territorio, y quiero que se contesten, digamos, con toda honestidad, díganme si no han escuchado frases como, uy, es que este roba, pero hace cosas. O también la clásica que nos decían mucho era como, el alcalde robó, pero hizo unas fiestas del pueblo tan buenas, trajo a tal y a tal artista, y por eso lo queremos. Vean que uno empieza a validar imaginarios frente a la corrupción, como que pues que robar es bueno y que robar está permitido siempre y cuando haga ciertas cosas. Y acá el punto de partida es que pues la corrupción es un fenómeno nocivo, malo y que no podemos normalizar como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo. Entonces vean que acá tenemos esta foto, ¿cierto? Es un colegio que nunca se terminó. Pensemos qué podemos hacer frente a esta situación como ciudad. Yo les voy a plantear algunas situaciones. La A, tomar fotos y subirla a las redes sociales. ¿Será que es válido? ¿Será que es pertinente? ¿Será que con eso vamos a cambiar esas dinámicas de corrupción? ¿Será que tomando las fotos vamos a lograr que terminen el colegio? Tenemos la situación B. Solicitar el cambio de funcionario de la alcaldía y revocar al alcalde. ¿Será que eso lo podemos hacer? ¿Será que nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad de convocatoria para revocar al alcalde? ¿Será que si nosotros hacemos una petición de cambio de funcionarios, la hacen? ¿A quién se la tenemos que dirigir? Tenemos un punto C, investigar sobre lo sucedido y solicitar explicaciones a la alcaldía. ¿Será que si nosotros investigamos y le solicitamos explicaciones, nos contestan? ¿Será que nos dicen, sí, usted tiene razón, no tiene razón? Y tenemos un punto D, que es el punto nada. ¿Será que no hacemos nada? Porque igual al final no va a pasar nada, ¿cierto? Pues probablemente eso es uno de los imaginarios. Y créanme que muchos de los ciudadanos optan por esta opción de nada. Pero no hacemos nada, pero también validamos un montón de cosas como de, es que estos no hacen nada, que estos siempre se roban la plata, que eso estaba mal desde el comienzo. Entonces, vean que cada una de estas opciones tiene posibilidades que pueden ser positivas o negativas, nos generan una serie de incentivos, pero pues a la vez también tienen algunas repercusiones. De pronto, si yo tomo fotos y las subo a las redes sociales, si se hace viral, puedo, digamos, generar que la gente se dé cuenta del fenómeno. Venga, ¿qué está pasando? No terminaron el colegio. Pero pues, si esas fotos realmente no llegan a las personas que toman las decisiones o las entidades competentes frente a la construcción del colegio, de pronto no va a tener tanta repercusión. Además, ojo, el hecho de tomar las fotos por sí mismas no implica, digamos, como un conocimiento profundo de la situación. ¿Qué requerimos adicionalmente? Pues además de las fotos, informarnos sobre qué es lo que está pasando, quién debería construir el colegio, de dónde vienen los recursos, por qué no se está ejecutando, será que estamos cumpliendo con un cronograma de actividades o no lo estamos cumpliendo, ¿cierto? Solicitar el cambio de funcionarios de la alcaldía y revocar al alcalde. Esto lo podemos hacer. Uno puede decir como este funcionario se va, pero vean que dentro del ejercicio del control social no habría una acción reparadora. Muchas veces lo que uno busca es como, sí, pues también el funcionario, pero igual lo que necesitamos es el colegio terminado, ¿cierto? Entonces hay veces que muchas de las acciones que nosotros como ciudadanos solicitamos no generan una reparación, ¿cierto? Entonces, también tenemos que buscar una acción reparadora. O si este es funcionario que es el responsable y que se le comprobó que por su culpa no se construyó el colegio, no lo logró, pues que tenga una sanción. Eso podría ser más reparador, ¿cierto? Que lo tenga una sanción ya sea disciplinaria, fiscal, penal.
¿Listo? C. Investigar sobre lo sucedido y solicitar explicaciones a la alcaldía. Esta opción es muy buena porque nos permite, digamos, generar esos canales de comunicación entre funcionario y ciudadano, donde el ciudadano le pregunta, venga, ¿por qué no lo terminaron? Yo investigué esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa mucho en muchos de estos casos? Porque el ciudadano llega a la opción de ¿por qué no hace nada? Porque muchas veces hay un imaginario de que el ciudadano que se involucra es el ciudadano sapo, el ciudadano metido, el ciudadano que pues que no tiene nada que hacer, el ciudadano que se quiere meter en problemas. Sobre este punto, me va a permitir compartir un video de los compañeros de Transparencia por Colombia, un video que pues ejemplifica esta situación. No sé si me confirman, por favor. Transparencia por Colombia presenta Sapos de Honor contra la Corrupción. Historias de la vida real para dormir mejor. Hoy presentamos Los fantasmas que iban a la escuela. Hace no mucho tiempo, en un lugar no muy lejano, un grupo de ciudadanos se unió para participar en la democracia, vigilando los recursos públicos de su pueblo. Se hacían llamar Vox Populi, Vox Dei. Nadie podía dormir en la aldea porque se escuchaban ruidos espantosos, como si de fantasmas se tratase. Profe, se me cayó el internet. Es que el perro se comió mi tarea, profe. Estos escalofriantes quejidos sin duda venían de la escuela. Así que una noche, los personajes de Vox Populi y Vox Dei se armaron de valor y fueron a espantar a los fantasmas. Pero no encontraron nada, solo señales de que algo estaba pasando. ¡Qué susto tan hijueputa, no joda! Exclamó el elegante príncipe. Hay que contratar a los cazafantasmas, dijo el hada. Así que hablaron con el alcalde del pueblo, quien con risa nerviosa les contestó: «Hombre, no hay plata para eso». Ya todos estaban cansados de que nunca hubiera plata para el pueblo, o al menos eso decía el alcalde. Entonces, ya que eran veedores, se pusieron de sapos y descubrieron en la alcaldía un contrato por 2.561 millones de pesos para atender a 1.500 estudiantes. Solo que estos nunca estudiaron, es más, ni siquiera existieron. Eran los fantasmas que habían escuchado, los fantasmas que iban a la escuela. Pero si Vox Populi y Vox Dei denunciaban este terrible acontecimiento, se convertirían en sapos para siempre. «¿Qué carajo más vale sapo que borrego con insomnio?», dijo el sastrecillo valiente. «Yo no podría dormir tranquila si nos quedamos callados», dijo la bella durmiente. Así que denunciaron y ¡pum!, en sapos se convirtieron. La justicia al fin actuó, y el alcalde, por sus fechorías, fue detenido y acusado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado. Los ciudadanos de Vox Populi y Vox Dei fueron sapos de honor, pues gracias a estos batracios, todos en el pueblo pudieron dormir un poquito mejor. Al menos hasta el próximo escándalo de corrupción. Basado en un caso real de anticorrupción. Consulta los casos en monitorciudadano.co. ¿Sabes qué hace un facilitador anticorrupción? Visita transparenciacolombia.org.co/facilitadores. Listo. El video es bastante interesante, como les decía, es un video que hacen los compañeros de Transparencia por Colombia. Este video nos ejemplifica algo de lo que yo les venía hablando. Muchas veces, digamos, uno como ciudadano no se involucra por miedo a que lo cataloguen, que lo estigmaticen como él es sapo. Pero vean que uno de los sapitos ahí en el video decía como, yo prefiero que me digan sapo a tener o como cargar esto en la conciencia de que no hice nada, de que no denuncié, de que no informé, ¿cierto? No podría dormir tranquilo, ¿cierto? ¿Qué es lo importante acá? Vean que estos grupos de ciudadanos que se convierten en sapos, al final logran un cambio y logran que haya como una sanción y que digamos como que sea esa sanción reparadora frente a este problema que vivían ellos. Que es importante y que es un mensaje que quiero que se lleven todos acá, y es que el ejercicio del control social tiene que ser de la mano con el ciudadano, es decir, el ciudadano da muchos insumos y nosotros como ciudadanos de verdad podemos cambiar problemáticas de nuestro municipio. Ahorita les voy a contar ejemplos de ciudadanos que nosotros acompañamos en el marco del trabajo con la Secretaría de Transparencia que lograron cambios significativos, porque muchas veces es lo que uno quiere ver, cambios significativos. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué es el control social. Es un derecho y un deber de los ciudadanos. ¿Por qué se cataloga como derecho? Porque pues todos tenemos la posibilidad de acceder a él. Nadie nos puede negar ese derecho, ¿cierto? Y al contrario, pues a todos nosotros como servidores públicos se nos obliga
obliga a generar canales y mecanismos para que el ciudadano pueda acceder a ese derecho, ¿cierto? Darle mayor información, permitirle los canales para que pueda hacerlo, fomentar, generar estrategias, fomentar capacidades. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. También porque decimos que es un deber, porque nos permite como ciudadanos cambiar esas dinámicas que desafortunadamente se viven en nuestro territorio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nosotros a veces no ejercemos ni este derecho y no lo tomamos como un deber, sino decimos como, no, 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 que otra persona se encargue de esto, yo no me quiero involucrar en estas cosas, ¿cierto? ¿Qué nos dice más el control social? Es un derecho de participar de manera individual o de las organizaciones, redes sociales e instituciones. Acá algo que tiene que quedar muy claro es que si bien nosotros nos podemos organizar, tener un grupo, una veeduría, ya vamos a ver otras formas de organización, también lo podemos hacer de manera individual, ¿cierto? Como colectivo o de manera individual podemos hacer este ejercicio de control social. ¿A qué? A la vigilancia de los asuntos públicos y sus resultados. Nosotros tenemos que mirar frente, digamos, a todo lo público que se planteó y cuáles fueron los resultados obtenidos. ¿Se lo cumplieron las metas? Si no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron? Este tipo de cosas. ¿Listo? También es una forma de participación ciudadana que permite a los individuos y a las organizaciones de la sociedad incidir y proponer acciones de mejora frente a las decisiones relacionadas con el manejo de los recursos y la ejecución de programas del Estado. Este componente es muy importante porque demuestra que el ciudadano puede dar información y puede tener su voz en el proceso del diseño de políticas públicas. Esto es fundamental, porque nosotros no concebimos la política pública sin la participación ciudadana y sin que el ciudadano nos dé insumos para crear esa política pública. ¿Para qué sirve el control social? Y en esto quiero ser muy claro con ustedes, sirve para muchas cosas. Y quitémonos desde la cabeza ese imaginario que no sirve para nada y de que solo nos vamos a meter en problemas. Ojo, yo no desconozco que esto también pueda suceder, pero el control social es supremamente útil y de verdad genera cambios al interior de nuestras estructuras. ¿Para qué sirve? Para hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por las autoridades públicas. ¿Listo? Para contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y transparencia, para prevenir riesgos y hechos de corrupción en la gestión pública, en particular los relacionados con el manejo de los recursos. Ojo que nosotros vamos a hacer un poco de énfasis en este tercer punto, que es lo que nos convoca hoy, como tener herramientas que nos permitan prevenir la corrupción, ¿cierto? Nosotros, haciendo ejercicios de control social, podemos prevenir actos de corrupción. Nosotros podemos observar cosas que están sucediendo y que no están bien y denunciarlas a tiempo. Sí, es más fácil poner la queja, hacer la solicitud a tiempo que esperar que ya se ejecuten los recursos y que ya no haya nada que hacer. Hay muchos casos como que podríamos ver, digamos, el caso de los Juegos Nacionales en Ibagué. Si no hubieran existido denuncias previas, de pronto se hubieran destinado mayores recursos para las personas que estaban haciendo estas obras, pues que no las terminaron y que sí, aparentemente, según ellos, estaban ejecutando de manera normal. Si no hay unas denuncias previas, tanto de las organizaciones como de los ciudadanos, seguramente les hubieran desembolsado más dinero y el daño hubiera sido un poco más fuerte, ¿cierto? En términos de recursos económicos. Entonces vean que el control social tiene muchas ventajas que nos permiten, digamos, incidir pues, en nuestras problemáticas. Acá una pregunta que siempre hacen los ciudadanos: ¿quiénes pueden hacer control social? La respuesta es todos. Y todos somos ciudadanos y, como les decía, ese es un derecho para nosotros, poder hacer control social. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De forma individual o de forma colectiva? De forma colectiva, hay organizaciones de diversos nombres, como las veedurías ciudadanas, los comités de vigilancia, las juntas de vigilancia y comités de control social, entre otros. Las organizaciones son muy chéveres porque permiten el intercambio de conocimientos. Hay gente que tiene mayor habilidad para algún tipo de conocimiento, por ejemplo, matemático, y ese me puede nutrir a mí para pues, hacer mi ejercicio de control social. También, pues, en grupo uno tiene como mayor capacidad de incidencia, pero también uno lo puede hacer de manera individual. Entonces, el mensaje es claro. Es muy bueno y aconsejamos a asociarse, a agruparse, pero también lo puedo hacer de manera individual, ¿cierto?
Hay algo que es importante acá aclarar y por eso hacemos acá esta anotación, que en materia de servicios públicos domiciliarios, el control social se debe regir por las normas especiales contenidas en la Ley 142 de 1994. Ahora vamos a ver esta diapositiva, que es la normatividad relacionada con el control social. ¿Por qué es importante esto? Porque con nosotros, para hacer nuestro ejercicio de control social, estamos blindados por una serie de mecanismos jurídicos que nos dicen cómo usted puede hacerlo y debe hacerlo. Entonces, es importante que tengan esto claro, porque pues si en algún momento pues alguien le dice, ¿por qué hace control social? No, pues porque la Constitución política me lo permite. Está reglamentada en estos artículos que están ahí citados y donde me dicen que yo puedo participar. Algo que es supremamente importante con la Constitución política de 1991 es que tenemos ese tránsito de democracia representativa a democracia participativa. Antes la participación estaba orientada a que, pues digamos, yo puedo elegir a alguien y ese alguien me representa, pero muchas veces eso no se daba en la realidad, es decir, como que la persona que me representa, como que, sí, yo voté por esa persona porque en su momento de pronto compartía sus ideales, compartía su visión, pero de pronto esa persona al final no ejecutó o no siguió con esa visión que tenía y los intereses cambian. Entonces, pues ya no me está representando de manera adecuada. Pero ¿qué dice la Constitución política? Que ahora nosotros tenemos mecanismos para participar. No, ahora no solo son, no, pues obviamente seguimos teniendo la potestad, digamos, de elegir a una persona y que nos represente, pero también nosotros podemos representarnos y participar, incluso hacerle ejercicios de control social a esa persona por la que pedimos que nos representara, ¿cierto? Que eso es súper importante. Entonces, tenemos esta serie de normatividad, por ejemplo, la Ley Estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y promoción y derecho a la participación democrática. Insisto, tenemos el derecho a participar, nadie nos lo puede negar. Tenemos el Manual Único de Rendición de Cuentas. A mí me encanta el Manual Único de Rendición de Cuentas porque habla de todos esos lineamientos que tiene que tener un ejercicio de rendición de cuentas. Ojo, la rendición de cuentas es algo normal, es algo natural, y uno lo hace tanto como servidor público como ciudadano todo el tiempo, lo hace desde el nacimiento hasta el final de sus días. De pronto, en futuros espacios que tengamos pues, de formación con la Secretaría de Transparencia, vamos a hablar de la rendición de cuentas y vamos a ver cómo con ejemplos prácticos cómo se aplica desde toda la vida. ¿Listo? Pero entonces, el Manual Único de Rendición de Cuentas nos habla de unos elementos básicos que tiene que tener la rendición de cuentas. Son la información, que son el diálogo y, y el tema de los incentivos. ¿Para qué rindo cuentas? ¿Qué pasa cuando rindo cuentas? ¿Cierto? Adicionalmente, de unas bases para la rendición de cuentas, que son bastante importantes, pero las vamos a ver en futuras capacitaciones. Listo. Tenemos la ley 1755, derecho fundamental a la petición. Eso lo vamos a ver más adelante en esta capacitación, pero les adelanto, nosotros tenemos el derecho a que nos den información, a pedir cosas. Entonces, a la administración pública y a privados, dependiendo de unas características particulares. Pero entonces, nadie nos puede negar ese derecho porque pues está contemplado en la ley 1755. Tenemos la ley 1712 del 2014, la ley de transparencia y de acceso a la información pública. Nosotros como Secretaría de Transparencia queremos mucho esta ley porque la lideramos desde su proceso de diseño hasta su proceso de regulación y aprobación. ¿Qué nos dice? Esto también lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que la ley de transparencia es un derecho llave. Es como una llave que uno entra y le permite abrir una puerta, y esa puerta le da acceso a otros derechos. Por eso es una ley fundamental. Tenemos la ley 1474 de 2011, que nos dice que hay unos mecanismos para la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Este es el Estatuto Anticorrupción. Y esto está muy orientado y va en línea y reglamenta las comisiones regionales de polarización, que veo que en el chat estaba viendo ahorita que hay muchas comisiones presentes, que eso está muy bien. Las comisiones son instancias regionales que se encargan de eso, de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Se reúnen los órganos de control, las cabezas de los órganos de control, y empiezan a mirar qué está pasando frente al tema de la corrupción regional y qué acciones podemos tomar para cambiar esos fenómenos. Listo. Tenemos la ley 850 del 2003, por medio del cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas son grupos, son colectividades de ciudadanos que tienen objetivos específicos. ¿Frente a qué? Frente a la vigilancia de algo.
a manera de tipo. ¿Cuál es una veeduría ciudadana? Digamos, mientras más delimitado tenga su función, más fácil lo va a hacer. Por ejemplo, yo quisiera hacer seguimiento a todas las vías terciarias del país, lo cual es muy bonito y es muy noble, y de pronto lo puedo hacer. Pero si focalizo algunas vías terciarias que sean las que me competen a mí, que de pronto su mantenimiento me va a mejorar mi calidad de vida, va a ser más fácil, ¿cierto? Entonces, delimitar el objeto de estudio de la veeduría ciudadana es súper fundamental. ¿Listo? Tenemos la ley 489 de 1998, donde nos habla de la democratización y control social de la administración pública. También tenemos el decreto 1557, que son las modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud. Vean que toda esta normatividad que está ahí plasmada nos blinda, ¿cierto? Y acá, dentro de la mitad de la diapositiva, tenemos dos: participación ciudadana y control social. Hay diferentes teóricos que ven estos conceptos como separados, hay otros que los ven más cercanos. Nosotros los concebimos como conceptos complementarios. ¿Qué es la participación ciudadana? La capacidad que yo tengo como ciudadano de incidir en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué es el control social? Como el seguimiento, la evaluación a cosas que se están ejecutando o que se van a ejecutar, ¿cierto? Pero vean que son complementarias, no son antagónicas, al contrario. No conseguimos la participación ciudadana sin control social. ¿Listo? Acá hay pues también de pronto, si quieren ir escribiéndolo en el chat y todo, como les decía, este es el primer encuentro que vamos a tener de muchos. De pronto, si hay alguna de estas leyes, o hay alguno de estos temas, de esta normatividad que ustedes quieran conocer a mayor profundidad, pueden ir escribiéndolo en el chat. De pronto, me interesa mucho el tema de la ley 850, de las veedurías ciudadanas. Entonces, nosotros lo vamos a tener en cuenta y de pronto hacemos una capacitación más adelante para profundizar en este tema. La idea es que ustedes también como ciudadanos nos den insumos para estas capacitaciones, nos digan cómo nos gustaría trabajar tal tema, este tipo de cosas. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de cómo hacer control social. Sobre cómo hacer control social, hay diferentes metodologías, diferentes métodos, diferentes formas de pensar frente al tema. Nosotros planteamos esta, que tiene como elementos del Ministerio del Interior y la veeduría digital. Sin embargo, también hay otras metodologías para hacer control social. Por ejemplo, hagamos control social de USAID. Hay diferentes metodologías, ¿listo? Todas tienen unos elementos en común. A nosotros nos gusta esta porque nos permite, digamos, tener un nivel de incidencia alto frente a lo que estamos, frente al objeto del control social. ¿Listo? Tenemos estas fases. Es importante aclarar que hoy, como es nuestro primer encuentro, no vamos a de pronto abordar todas las fases a un nivel de profundidad alto. Hoy la idea es que, si ven donde está acá la flechita que dice mecanismos jurídicos, vamos a llegar hasta ese punto, recoger información. Y vamos a hablar de algunos mecanismos jurídicos para la recolección de información. No vamos a abordarlos todos porque son muy amplios, pero vamos a llegar hasta unos muy específicos, ¿cierto? Sin embargo, en futuras capacitaciones los vamos a ver, los otros mecanismos, y vamos a ver las siguientes fases. Y las vamos a ir aplicando, pues, a ejemplos de nuestra cotidianidad. Ojo, importante que todo lo que vamos viendo acá, de pronto como ciudadanos y como funcionarios vayamos pensándolo. De pronto tengo un problema. Bueno, ¿cómo me organizo digamos, para estudiar ese problema? ¿Cuál es el problema que quiero identificar? De pronto, si hay algún ciudadano que tenga ya un problema identificado y quiera preguntar o quiera enmarcar estas fases dentro de ese problema, nos lo puede ir escribiendo por el chat. Si no sé, tengo un problema con una vía terciaria en tal municipio, entonces nos lo pueden ir escribiendo en el chat y nosotros le vamos dando orientaciones frente a estas fases para hacer un mejor ejercicio de control social. Listo. Tenemos la primera fase, organizarse. Es importante organizarse porque, pues, digamos, el ejercicio de organizarse permite un mayor intercambio de conocimiento, que tengamos mayor capacidad digamos, de incidencia frente a las autoridades locales, ¿cierto? Frente al proceso de organización proponemos una serie de pasos: nombrar un vocero o un coordinador. Siempre hay una persona que tiene un mayor nivel de liderazgo o que, pues, digamos, nos puede representar. De pronto también por sus habilidades sociales puede ser ese el coordinador, porque es más elocuente, porque tiene la mayor capacidad, digamos, de transmitir el mensaje que queremos dar. Este puede ser el coordinador. Pero eso lo deciden ustedes, ¿cierto? Ojo, esto no quiere decir que dentro de este tipo de organización hay una jerarquía. Lo que nosotros buscamos es que hayan, en la medida de lo posible, pues, jerarquías que sean más de tipo horizontal que de tipo vertical, donde todos tengan las mismas funciones y donde todos tengan derecho a voz y voto, ¿cierto?
Establecer las normas para avanzar en el ejercicio. Esto es fundamental en cualquier ejercicio. Vean que, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos esta capacitación hablamos de unas normas del juego. Les decía como, yo voy a empezar como facilitador, luego viene Andrés, pero están otros compañeros ahí que también están apoyándonos en el proceso. Y ustedes, si quieren, en el chat pueden ir haciendo todas sus preguntas y sugerencias. Vean que eso es una norma de juego. Dentro de las organizaciones también se deben establecer las normas para avanzar en el ejercicio. ¿Cuáles son las normas que vamos a establecer? Se deben asignar funciones y responsabilidades. Usted va a hacer esto. Las funciones y responsabilidades deben estar muy orientadas a las capacidades individuales de las personas, ¿cierto? Crear sus grupos de trabajo, ¿cierto? A veces no tenemos que reunirnos todos, sino usted investiga esto, yo voy a investigar todo esto y luego hacemos un intercambio de conocimientos. Esto es importante, establecer el tiempo durante el cual se va a hacer el control social. Esto nos permite que el tema del tiempo nos permite generar objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Listo? Este punto es importante, definir qué se va a vigilar. Obvio, uno quisiera definir todo, vigilar todo, pero hay veces que el tiempo no lo da y el conocimiento tampoco. Hay algo que yo siempre les decía a los ciudadanos, la definición del objeto, pues cuando uno está definiendo qué va a vigilar, está muy orientado con las motivaciones personales y las motivaciones sociales. Sí, yo les voy a poner un ejemplo pues, de mi vida cotidiana. A mí me encanta montar bicicleta y en un momento me transportaba mucho en bicicleta para ir a mi trabajo. Y la ciclorruta por la cual yo transitaba pues estaba muy mal. Entonces, pues yo hice un ejercicio de control social sobre esa ciclorruta. Por eso les decía que uno como servidor público también se ve, pues digamos, afectado por algunos problemas. Entonces, también uno como servidor es ciudadano. ¿Qué pasa? De pronto hay gente que no monta bicicleta, entonces no le va a importar mucho mi ejercicio de control social sobre la ciclorruta, porque va a decir, pues si yo no monto bicicleta, ¿para qué me interesa que esta ciclorruta esté bien? O que la amplíen, pues que digamos que donde está deteriorada que la refaccionen. Entonces, el objeto está muy orientado a mis intereses propios y a mis intereses como ciudadano, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué planteamos nosotros? Definir el tema, el sector, la política pública, el plan, el programa, el proyecto o el contrato al que se le hará control social. Insisto, eso va muy ligado a los intereses de los ciudadanos, ¿cierto? Delimitar geográficamente el objeto, ¿dónde está? En este caso, el que yo les planteaba, el objeto de la investigación está, pues, la ciclorruta por la cual se transitaba era por la calle 80. Y había un trayecto que estaba bastante, pues, dañado. Era un trayecto desde el Quirigua hasta la avenida Cali. Entonces, bueno, conocer las entidades involucradas en la ejecución del objeto. No todas las entidades, por más de que sean entidades públicas, tienen competencia frente a eso. En el caso de la ciclorruta, pues no sé, si yo le escribo al Ministerio de Salud, de pronto no voy a tener, no, el Ministerio de Salud no tiene competencia. Pero si le escribo al IDU, que es la empresa que, pues digamos, la entidad que se encarga pues, de la malla vial, de la refacción de vías y todo eso, ellos sí tienen competencia, ¿cierto? Entonces es importante que conozcamos esas entidades que están involucradas. ¿Qué más tenemos que hacer? Identificar el tipo de recursos, de recurso público invertido, de dónde viene ese recurso, cuál es cuál es el recurso destinado para eso, para el tema de las ciclorrutas o para el tema que usted quiera analizar, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? Analizar qué se espera con el objeto de control social. En mi caso, yo que esperaba, pues que arreglaran la ciclorruta, ¿cierto? Ese era mi objetivo. También nosotros tenemos que plantearnos unos objetivos cuando hagamos esos ejercicios de control social a nivel regional, ¿cierto? Establecer un plan de formación. El propósito de este paso es preguntarse cuáles capacidades o conocimientos necesitamos fortalecer para llevar a cabo el ejercicio del control social. Acá les voy a poner un ejemplo. Hace unos años nosotros acompañábamos unos estudiantes en Valledupar. Ellos estaban haciendo sus ejercicios de control social, algunos eran contralores estudiantiles, y dentro de unos de esos ejercicios ellos empezaron a solicitar los presupuestos de sus instituciones educativas. Quiero saber cuánta plata recibe mi colegio y en qué se está invirtiendo. Nos entregan los presupuestos. Inicialmente hubo un debate, recuerdo mucho, que algunas personas decían, pero no nos van a entregar los presupuestos, no nos los tienen que entregar. Pues decía, claro que sí, porque es información pública. Y efectivamente nos entregan los presupuestos. Una vez nos entregan los presupuestos, pues la verdad quedamos como un poco perdidos, por así decirlo, porque nosotros no sabíamos interpretar lo que nos habían entregado. Había mucha información matemática, en mi caso soy malísimo para las matemáticas, y el equipo de estudiantes con el que estábamos trabajando, pues tenía más o menos como, no sus orientaciones,
Su sensibilidad matemática no era muy alta, por así decirlo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues buscamos personas que nos ayudaran a fortalecer esos conocimientos. Entonces, hay diferentes entidades que nos pudieron ayudar a fortalecer esos conocimientos, que nos ayudarán a entender un presupuesto, cómo se genera, cuáles son los gastos de inversión, cuáles son los gastos de funcionamiento, este tipo de cosas, ¿cierto? Entender que el presupuesto se genera por un plan plurianual, que eso también está orientado por una política pública que nos dice que hay unos principios presupuestales. Todo eso lo entendimos a través de un plan de formación, pero también ahí tiene que ser uno muy sincero y decir como, vea, yo no conozco esto, tengo deficiencias en esto. Por ejemplo, lo que yo les decía como con las matemáticas, yo soy muy malo con las matemáticas, yo soy de las personas que suma con los dedos, es decir, la suma básica me toca con los dedos hacerla porque no soy muy bueno, pero tengo que reconocer sobre eso y empezar a trabajar sobre eso. Pero hay personas que saben más de matemáticas, saben más de presupuesto y me pueden orientar y me pueden dar como las herramientas para que yo pueda entender más eso. Y eso es el plan de formación. Entender qué necesito fortalecer, qué información necesito recolectar y qué conceptos tengo que tener claros para que mi ejercicio de control social sea más efectivo. ¿Listo? Acabamos un punto que es supremamente importante, la recolección de información, que ese es el punto al cual vamos a llegar hoy. ¿Listo? Recoger esa información es fundamental porque nos permite tomar decisiones informadas y orientadas. Vean que al principio de la exposición yo les hablaba de unos imaginarios que uno genera como ciudadano y que los va repitiendo. No, es que esa obra no la hacen porque es que ya esa plata se perdió, esa ya se la robaron, y ese tipo de cosas que a veces uno emite conceptos de los cuales no tiene información, pero los valida y asume que son verdaderos. O escucha por ahí en la tienda que el señor de la tienda dijo, no, amigo, pero es que esa plata se perdió, ese colegio ya no se va a hacer, esa vía se la robaron, no hay presupuesto para esto, y entonces uno empieza a validar ese tipo de afirmaciones. Es que me la dijo el señor de la tienda y el señor de la tienda no me miente, el señor de la tienda toda la vida me ha dicho la verdad, pero nosotros no sabemos si el señor de la tienda para hacer esa afirmación tiene alguna información. Por eso el proceso de recolección de información es fundamental para que nuestras afirmaciones tengan esa fuerza argumentativa, que nuestras afirmaciones tengan coherencia frente a lo que está pasando. Listo. ¿Qué planteamos acá nosotros para recolectar información? Y esto es lo primero que hace todo el mundo, visitar las páginas web de las entidades correspondientes. Uno entra a su computadora, a su celular, busca en la página y busca información, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Solicitar a las entidades correspondientes, la información sobre el objeto de control. Hay otras entidades que tienen información. Entonces nosotros podemos pedírsela y ya vamos a ver mecanismos para solicitar esa información. ¿Qué más podemos hacer para recolectar información? Se pueden utilizar entrevistas, listas de chequeo o visitas de observación para recolectar información. Este tipo de instrumentos que generan los mismos ciudadanos son importantes. La investigación, la observación. Uno recolecta información con la observación, con el intercambio de conocimientos, haciendo entrevistas, con investigación participante. Hay un montón de técnicas de recolección de información que uno las hace y las ha hecho toda la vida, de manera empírica, de manera cotidiana, que sirven para recolectar información y que son muy importantes. También tenemos los derechos de petición y otros mecanismos jurídicos que ha dispuesto la ley. Eso lo vamos a ver en un momentico, listo. Entonces, acá cuando vamos a recolectar información, tenemos que plantearnos estos escenarios. ¿Qué información tenemos? Volviendo al ejemplo de la ciclorruta, ¿yo qué información tenía? Pues la ciclorruta estaba mal porque todos los días la transitaba y pues, cogía los huecos y la cicla se me deterioraba. Esa es la información que tengo. ¿Qué información yo requería? ¿Quién es la persona encargada de hacer seguimiento a las ciclorrutas? ¿Qué recursos se invierten? Y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde consigo la información? ¿Será que todas las entidades tienen información sobre las ciclorrutas? Evidentemente no. Son entidades particulares las que tienen esa información. ¿Quiénes tienen la información? Pues esas entidades. Entonces la idea es plantearme estos escenarios frente al tema de la recolección de información. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información requerimos? ¿Dónde conseguimos la información? ¿Y quiénes tienen la información? ¿Listo? Acá volvemos al derecho a la información pública, a la ley 1712, de las cuales les mencionaba anteriormente. Sobre la ley 1712 podríamos hablar mucho. Hoy les voy a hablar sobre las generalidades, pero vuelvo y les repito lo que les decía ahorita. Es una ley que es un derecho, ya hagan de cuenta que usted mete su llave, la gira y abre la puerta. Y esa puerta le permite acceder a otros derechos. Por eso lo consideramos como un derecho llave. Porque si yo tengo la posibilidad de acceder
a la información, puedo acceder a otros derechos. Puedo acceder a la salud, puedo acceder a la educación. Si tengo la información de los programas de salud, de vivienda, de vías, de infraestructura que se están desarrollando en mi municipio, puedo acceder a esos programas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que toda entidad debe publicar la siguiente información mínima obligatoria. Esto es lo mínimo que debemos publicar. Y también, ojo, acá los funcionarios que están acá presentes y acá los servidores. Esto es lo mínimo que debemos publicar. Información sobre las sedes, horarios de atención y la estructura orgánica de la entidad. Directorio de funcionarios y contratistas. Es importante que la gente pueda saber quién trabaja en la entidad, quiénes son, cuál es su nivel de formación, cuál es su función dentro de la entidad, cuál es la normatividad que rige la entidad, ¿cierto? Hay normas especiales para cada entidad, para cada sector. La información presupuestal y de planeación. ¿Cuál es el presupuesto que manejamos y cómo lo estamos orientando, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese presupuesto? ¿Qué tenemos pensado para hacer, para invertirlo, ¿cierto? La participación. Y esto vuelve al inicio de esta capacitación. ¿En qué sentido? Que tenemos que mostrar y hacer explícitos esos canales y mecanismos de participación para los ciudadanos. ¿Cuáles son los trámites y servicios que nosotros como entidad tenemos? Para acceder a esos trámites, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son los horarios de atención? ¿Cuáles son los requisitos para esos trámites? De pronto, si hay un formulario para el trámite, hay que publicarlo. Eso es lo mínimo que tenemos que tener. Información para grupos de interés. Ahorita más adelante, cuando hagamos la acción popular, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos diferentes intereses y hay diferentes grupos, ¿cierto? Volviendo a mi ejemplo, yo era viceusuario, entonces pues a mí me interesa pues, el tema de las ciclorrutas porque soy viceusuario, pero pues de pronto hay gente que no tiene ese interés. Hay grupos de interés que van mucho más allá y son más relevantes que el tema de la bicicleta. Por ejemplo, los grupos étnicos, ¿cierto? Donde hay como un tipo de conexión ancestral con nuestras raíces. Es un grupo de interés. Los indígenas, los grupos afro, ¿cierto? El tema de la equidad de género, la información para las mujeres, la información para los niños, todos esos son grupos de interés. Y la información tributaria. ¿Qué impuestos recolecta nuestra entidad? Si los recolecta y cómo pues, es el manejo de esos tributos, ¿cierto? Acá estamos en los mecanismos jurídicos para el control social. Como les decía, hay varios. Hay muchos, pero hoy planteamos solo avanzar en unos poquitos. Pues también por el tema del tiempo, porque es nuestro primer encuentro con ustedes. Entonces la idea es que hoy avancemos en los que tienen asterisco. Pero ojo, eso no quiere decir que más adelante en futuros encuentros no vayamos a hablar de los otros. Yo nuevamente los invito a que si están haciendo un ejercicio de control social o si lo quieren hacer, vayan pensando de pronto de toda esta información, cuál me sirve para hacer mi ejercicio de control social, ¿cierto? ¿Cuál de estos mecanismos me sirve? ¿O cuál ya he implementado? Si usted tiene algún ejercicio, alguna buena práctica de pronto frente a alguno de estos mecanismos, escríbanos en el chat. Sí, esto lo hice así, me sirvió o no me sirvió. Todo ese tipo de buenas prácticas, todo ese tipo de aprendizajes nos sirven a todos como ciudadanos para nutrirnos, ¿cierto? Tenemos estos. Pero hoy vamos a hablar de los siguientes. Listo. El derecho de petición. Bueno, el derecho de petición es un reconocimiento de un derecho. Pues nosotros que el derecho de petición es un mecanismo que garantiza el derecho a solicitar información o reclamar ante entidades públicas. Permite el acceso a la información pública. ¿Sobre qué podemos pedir información sobre el reconocimiento de un derecho? Nosotros podemos pedirle a un funcionario, a una entidad que intervenga. Podemos pedirles que resuelvan una situación jurídica, ¿cierto? Nosotros podemos pedir eso. Hay algo muy chévere en derecho de petición y es que se puede hacer en cualquier momento y es gratuito y sin abogado. Hay otros mecanismos jurídicos que son un poco más complejos que necesitan que uno tenga a alguien que lo represente. En este caso, no, el derecho de petición lo puede colocar cualquier ciudadano. De hecho, estaría muy chévere que al finalizar este ejercicio ustedes pudieran hacer un derecho de petición. De hecho, dentro del chat nosotros vamos a colocar un modelo de derecho de petición que nos parece que puede servirles, por si lo quieren utilizar. Ojo, esto no quiere decir que sea la única vía. ¿Qué reglamenta el derecho de petición? El artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755. Acá sobre el derecho de petición y sobre los otros mecanismos quiero hacer un énfasis muy importante. Cuando yo coloco un derecho de petición tengo que tener como unos mismos. ¿A quién se dirige? Mis nombres y mis apellidos, pues quién soy yo, quién es la persona que solicita la información, el objeto de la petición
las razones de la petición y pues si tengo unos documentos anexos que permitan complementar la petición. Algo que es clave y que va a ser transversal en los mecanismos que vamos a ver el día de hoy es que si yo quiero una respuesta, debo colocar unos canales para que ellos me respondan. Es decir, colocar mi correo electrónico, mi dirección, mi teléfono para que me respondan. Yo he trabajado mucho con ciudadanos y con pues, en diferentes entidades y noto algo que pues es casi que general. Muchas veces las entidades dan respuesta, pero nunca le llega la respuesta al ciudadano porque no hay unos canales, digamos, para que el ciudadano pueda acceder a esa respuesta. Es decir, el ciudadano a veces no deja bien sus datos y, por ejemplo, uno coloca mal el correo electrónico o el teléfono no es, ese tipo de cosas, y hay veces que se pierden muchas respuestas. Entonces, este tema del derecho de petición, las entidades pueden solicitarle al ciudadano que complemente su petición. Entonces, por ejemplo, como vea, señor ciudadano, yo entiendo lo que usted me está pidiendo, pero por favor ayúdame con estos insumos adicionales para hacer más robusta su petición. Si el ciudadano no responde, pasa una figura que se llama desistimiento tácito. Como usted no contesta, se asume que usted ya no está interesado en esa petición que había realizado. ¿Es claro? Está ahí, pues que tengamos claro ese punto. Por eso es tan importante que tengamos esos canales de comunicación donde nos puedan contactar. Ojo, y yo sé que acá hay mucha gente de territorio que está pensando, pero Alejandro me dice que es importante eso, pero acá en mi casa, en mi vereda no hay señal, yo no recibo la señal de celular, yo no tengo internet y todo eso, y eso es verdad. Y eso genera muchas brechas y muchas dificultades frente al seguimiento a las peticiones. ¿Qué aconsejo yo? Uno siempre tiene algún amigo, algún vecino que de pronto eh, pueda también recibir la petición, pues la respuesta, ¿cierto? Entonces, de pronto en la vereda no me entra señal, pero tengo mi tía que vive en el municipio, que ella sí puede tener la señal. Algo que también he visto mucho es que los ciudadanos creamos como un correo electrónico, pues de manera temporal para la petición. Pero como no es un correo como digamos que no utilicemos tanto, pues no lo revisamos. Voy a crear mi correo para poner la petición, pero después no lo reviso. Y después empiezo a validar cosas como que, es que nunca me respondieron. De pronto sí me respondieron, ¿cierto? Y ahí es cuando uno empieza a generar esos imaginarios como de, vea, ese derecho de petición no sirve para nada porque al final no me dieron respuesta, ¿cierto? Tenemos otro mecanismo, que es la acción de tutela, que es un mecanismo centrado en la protección inmediata de los derechos fundamentales, ¿cierto? Esta acción de tutela pues tiene como unos tiempos particulares. A los 10 días debe haber un fallo inmediato de cumplimiento. Y esto es para la protección inmediata de los derechos constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Cuando nosotros sentimos que nos están vulnerando nuestros derechos, podemos colocar una acción de tutela ante un juez y el juez se encarga, digamos, de dar un fallo. Este fallo es de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Y adicionalmente, pues si no se cumple, el funcionario apenas sale el fallo, tiene 48 horas hábiles para hacer el cumplimiento de este fallo. Si no se cumple en los términos que dice el juez, el funcionario puede tener, pues digamos, sanciones de tipo disciplinario. ¿Listo? Es claro, está ahí. Pero vean que esta acción es muy buena. Y yo creo que yo creo que todos, no hay una sola persona en Colombia que no tenga alguien que no le haya colocado una tutela al sector salud por el incumplimiento pues al servicio de la salud, que no me están dando los medicamentos, que no me están dando las citas, que no me quieren hacer la cirugía. Y creo que la acción de tutela es un mecanismo supremamente útil, supremamente efectivo, pues que, pues digamos, la mayor expresión se da en el sector salud, ¿cierto? Insisto, creería que no hay un colombiano que no tenga un amigo, un conocido, un amigo de un amigo que puso una tutela al sector salud, ¿cierto? Porque hay que también ser consciente, si uno como funcionario y como servidor tiene que ser consciente que hay veces sectores que no funcionan tan bien por las mismas dinámicas del país, por la misma cantidad de recursos, por las mismas brechas de desigualdad. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer como servidor? Como generar espacios y mecanismos que permitan solventar y superar esas brechas de desigualdad. ¿A qué le tenemos que apuntar nosotros como servidores públicos? Que algún día haya un servicio de salud que sea eficiente y que de pronto reciba menos tutelas, porque lo mejoramos desde dentro de la estructura. Es más fácil uno cambiar las cosas desde adentro que desde afuera. Listo. Tenemos otros dos mecanismos que con estos vamos a cerrar el día de hoy. La acción popular. Este es un mecanismo que tiene como finalidad evitar cualquier posibilidad de daño, disminuir el peligro, la amenaza o vulneración sobre los derechos o intereses colectivos, o cuando se ha cometido un daño, restituir las cosas a su estado anterior cuando sea posible.
En este proceso de investigación de Acción Popular, yo encontré un ejemplo muy chévere que nos plantean unos compañeros de la personería de Valledupar, si no estoy mal. Planteemos lo siguiente, imagínense que dentro del sector salud están vendiendo medicamentos que no son buenos para la población, ¿cierto? Esos medicamentos son nocivos, nos están dañando el cuerpo, en vez de mejorarnos, nos están enfermando más y vean que ya son varias personas las que se están viendo afectadas. Ahí ya se convierte en un grupo que tiene, ya se vuelve un grupo que tiene la misma particularidad y la misma afectación. Es decir, mi salud se está viendo afectada por este medicamento que no cumple con la calidad, ¿cierto? Yo les hablaba ahorita que, digamos, hay veces que uno siente que es solitario, pero al final uno siempre pertenece a algún grupo de interés por algún motivo. En este caso hay gente que de pronto no puede tener nada en común, pero lo primero que tienen en común es que están tomando un medicamento que no les está haciendo bien, ¿cierto? Frente a este tema, nosotros, digamos, podemos tomar una acción popular diciendo que este mecanismo, este medicamento, no está cumpliendo con, pues, con lo que promete, que es mejorarnos nuestra salud, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos acá? La protección de los derechos colectivos. En ese momento nos convertimos en una colectividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca la acción popular? Proteger derechos de los consumidores, proteger el patrimonio cultural. Pensemos también en este ejemplo. De pronto tenemos un espacio público que sea cultural, la plaza del pueblo, algo así, que sea, digamos, que tenga patrimonio arquitectónico, cultural, y de pronto esta plaza está siendo utilizada por un grupo de personas particulares para actividades privadas y haciendo las afectaciones al patrimonio, es decir, a la infraestructura, a la arquitectura. Ahí nosotros podemos colocar una acción popular. Hay algo también que es muy importante frente al tema de la acción popular, es que si en determinado caso acá en el país se quisieran hacer armas químicas, biológicas, todo este tipo de cosas, nosotros podemos colocar una acción popular porque es una afectación al colectivo, al grupo de personas, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, también las acciones populares están muy orientadas frente al ambiente sano y a la protección del medio ambiente. Yo creo que es muy común también en las acciones populares frente al tema, digamos, de las constructoras. Las constructoras que quiero construir al lado de un humedal y que el humedal, es un patrimonio porque nos genera, digamos, como riqueza medioambiental y mantener nuestro ecosistema. Entonces, vean que se puede generar una acción popular frente a eso. Y de hecho, hay miles de ejemplos. Yo creo que ustedes al ver acción popular, van pensando cuál acción popular se ha generado en mi municipio. Y la acción popular tiene un nivel efectivo porque pues está afectando a una colectividad, ¿cierto? Luego vamos con la denuncia. Por medio de la denuncia, las personas informan o ponen en conocimiento ciertos hechos que constituyen un delito y deben ser investigados para posteriormente ser llevados al conocimiento de un juez. Cuando hablamos de la denuncia, siempre hablamos de tres cosas: tiempo, modo y lugar. ¿Cuándo, cómo y dónde? Miren, muchas veces un servidor público recibe unas denuncias supremamente ambiguas a veces y supremamente raras. Yo he visto denuncias del tipo como de eh, el alcalde tiene un amante. ¿Será que eso es una denuncia? ¿Será que hay, digamos, ahí en esa denuncia se puede evidenciar que hay una malversación de los fondos públicos, que el alcalde no está haciendo bien su trabajo por el hecho de tener un amante? ¿Será que eso es verdad? ¿Será que eso tiene algún tipo de sanción, eh, digamos, para un órgano de control? ¿Será que de pronto se incluye, requieres una sanción social? Si la requiere, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tiene que tener una denuncia? Lo mínimo, tiempo. ¿Cuándo se está dando? ¿Cierto? El modo, cómo se está dando, y el lugar. Ejemplo, en tal calle siempre hay como muchos problemas de inseguridad y se presentan muchos robos porque la iluminación no está buena. ¿Cuándo se está dando este fenómeno? Por lo general se da por las noches porque pues como se oscurece, pues todo se pone oscuro. Entonces pues el fenómeno de la inseguridad se incrementa. Ese es el tiempo. ¿Cuánto? El modo. Pues como no, como está oscuro, llegan un grupo de personas, por lo general llegan con cuchillos, llegan con este tipo de elementos y nos roban, ¿cierto? Y el lugar. ¿Dónde? Se da entre tal calle y tal calle, en el parque, se da al lado del colegio, ese tipo de cosas. Vean que la denuncia tiene esos componentes mínimos. Y eso es lo mínimo que, pues, que se le debe entregar a la persona que recibe la denuncia para que la denuncia sea efectiva y tenga, digamos, elementos para avanzar y para ser investigada. ¿Listo?
La denuncia, al igual que los otros mecanismos, están amparadas y protegidas por unos artículos, por unas leyes. En este caso es la ley 906 de 2004 y los artículos 66, 67 y 68. Por el día de hoy, pues hasta acá, digamos, yo los voy a acompañar, pues en este momento yo voy a seguir en la presentación, ahorita sigue Andrés, que pues, nos va a acompañar en otros temas que también son importantes de fortalecer, pero ¿cuál es la invitación? A que empleemos estos mecanismos. Estos mecanismos son supremamente efectivos en la medida que nosotros los apropiemos y que los hagamos como los utilicemos en nuestra cotidianidad. Quisiera cerrar con este ejemplo, un ejemplo muy, muy chévere que de verdad tuve la fortuna de acompañar. Hace algunos años en la Secretaría de Transparencia acompañamos un grupo de señoras que formaron una veeduría. Ellas estaban muy interesadas en los temas de género. Ellas identificaron que efectivamente no hay que negarlo, dentro pues, del país existen violencias de género, hay desigualdades entre hombres y mujeres. Ellas que identificaron que en su municipio, no voy a decir cuál municipio, el fenómeno de la violencia de género era muy grande. Es decir, hay hombres que golpean a sus mujeres y sobre todo identificaron temas de violencia intrafamiliar. Ellas que notaron que había un común denominador en la violencia intrafamiliar que se generaba o que estallaba más en los fines de semana. Ellas hicieron su proceso. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de la recolección de información y de la misma generación de instrumentos por parte de los ciudadanos? Ellas pudieron evidenciar que las mujeres en su familia, pues, la violencia intrafamiliar se incrementaba más los fines de semana. La hipótesis de ellas era que se incrementaba por el consumo de alcohol, por el tema de las fiestas, por el consumo de sustancias psicoactivas, como que el viernes la gente sale y se enrumba, entonces pues se generaban conflictos en las familias. ¿Qué pasaba con estas mujeres que eran violentadas por su pareja? Ellas querían denunciar, pero resulta que en el proceso de investigación las señoras también se dieron cuenta que los sábados, en el lugar donde se recibían estas denuncias, no estaba abierto. No se trabajaba los fines de semana, no se trabajaba ni sábados ni domingos. Entonces, ¿qué pasaba? Entre sábado y domingo, según las palabras de las señoras, el señor agresor le pedía disculpas a su pareja, trataba de contentarla, le llegaba con pollo, hacía un montón de cosas para evitar que ella la denunciara. En ese proceso de sábado y domingo, pues se pierde un poco como ese entusiasmo, como ese ímpetu por poner la denuncia. Entonces, muchas de esas denuncias no se colocaban. ¿Por qué? Porque no se podían colocar ni sábados ni domingos. Adicionalmente, que identificaron las señoras, que el día lunes, en el lugar donde se recibían las denuncias, habían muy pocos funcionarios para recibir este tipo de denuncias. Y adicionalmente, pudieron identificar que los funcionarios que recibían este tipo de denuncias eran hombres, que no manejaban un lenguaje adecuado y que no hacían un tratamiento correcto pues, a la persona que quería colocar la denuncia y generaban un proceso de revictimización. ¿Qué hacía esto? Que la señora se sentía, la que iba a colocar la denuncia, adicionalmente a que había tenido que esperar los 2 días y que se sentía bastante incómoda, se volviera a sentir más incómoda cuando le hacían un tipo de preguntas que no eran adecuadas, cuando el tratamiento de su denuncia no era bueno, no era efectivo. Vean que esto es un ejercicio de control social real que sucedió y pues lo digo porque tuve la fortuna de vivirlo, donde las ciudadanas se organizaron, hicieron un proceso de investigación, hicieron un proceso de documentación, recolectaron información y de pronto más adelante en futuras capacitaciones les voy a seguir contando cómo avanzó el proceso, qué hicieron con esa información, a qué se la remitieron y cuáles fueron los resultados obtenidos. ¿A qué voy con todo esto? Y con esto quería cerrar, que el ciudadano produce muchos insumos, produce unos insumos geniales. Por ejemplo, este ejemplo de las señoras es eso. ¿Cómo nos organizamos y cómo investigamos y generamos insumos que le pueden servir al funcionario? Con estos insumos, obviamente las entidades pueden tomar mecanismos para mejorar, ¿cierto? ¿Qué mecanismos? Recibir denuncias sábados y domingos. ¿Qué mecanismos? Capacitar a los funcionarios en temas de violencia de género. Generar un protocolo para la atención de este tipo de denuncias. Ampliar la capacidad, mejorar la capacidad instalada de la entidad. Hay miles de acciones de mejora que se pueden hacer a través de una información de un ciudadano. Entonces el mensaje es eso. Y pues que ahorita pues están más de 300 personas conectadas, decía nuestro compañero, más o menos 400. Les agradezco. Y también la invitación es que empleen estos mecanismos, de verdad son útiles.
y que no piensen que el ejercicio de control social les va a generar algún tipo de problema o algún tipo de malestar. El control social no tiene que ser algo negativo y no tiene que ser una lucha entre ciudadano y funcionario. Al contrario, tiene que ser una relación de cooperación. Muchas gracias por la atención y los dejo con Andrés. Muchísimas gracias, doctor Luis Alejandro Acevedo, quien nos hizo esta importante explicación sobre las principales herramientas de participación ciudadana y control social, como lo son el derecho de petición, la solicitud de información, las denuncias, las acciones populares. Y también le damos un agradecimiento y un saludo a las más de 500 personas que están en estos momentos conectadas al evento. Ahora le damos la bienvenida al doctor Andrés Alvarado, quien nos va a socializar el portal anticorrupción de Colombia, PACO, una importante herramienta realizada desde la Secretaría de Transparencia y que tiene también unos componentes muy importantes para la denuncia ciudadana y para la vigilancia por parte de la ciudadanía. Bienvenido, doctor Andrés. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos los participantes en este espacio. Y bueno, antes que iniciar con la exposición sobre esta importante herramienta que se ha diseñado desde la Secretaría de Transparencia y desde el Gobierno Nacional, vemos que hay muchas preguntas y preguntas muy importantes e interesantes en el chat, pero por temas de tiempo obviamente no vamos a poder resolverlas aquí. Hemos resuelto algunas de las inquietudes por medio del chat, pero organizaremos todas estas preguntas y enviaremos junto con el link en el cual quedará subida esta grabación, junto con la presentación, junto con el modelo de derecho de petición del cual habló Alejandro, estos insumos y un documento con la respuesta de todas las preguntas que ustedes hicieron. Esto con la intención, pues, de que cuando ustedes todos ya como todos estamos poniendo nuestros datos en el formulario de asistencia, pues todos podamos tener acceso a esta información. Entonces, será clave que por eso también pongamos todos nuestra información completa en el listado de asistencia, con la intención de poder, sobre todo el correo muy claro y muy bien escrito, para poder también responder a esos correos con toda la información que se ha compartido el día de hoy. Ya van a poner nuevamente el link ahí. Bueno, en este sentido, es decir, cuando hablamos de control social, cuando hablamos de participación ciudadana, pues tenemos que hablar sin duda del tema de la confianza en las instituciones. Vemos cómo, pues, cuando se hacen estos estudios de opinión pública, la confianza entre ciudadanía e instituciones es cada vez menor, ¿cierto? La desconfianza que tenemos es bastante grande, pero creo que a veces hace falta un poco de análisis o de criticidad de parte de los analistas o de los medios de comunicación respecto al impacto de la desconfianza, el impacto de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y a veces incluso de las instituciones en la ciudadanía, porque se perciben como, ya bien lo enunciaba Alejandro, como contrarios o las relaciones son de manera chocante. La desconfianza en las instituciones públicas, pues sin duda también lleva a que la ciudadanía no sea activa, ¿cierto? A que la ciudadanía diga, ¿para qué hacer control social? ¿Para qué hacer un ejercicio de investigación, de organización de información? Si esto no lleva a nada, si no me responden, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que estos mecanismos que nos explicó Alejandro, que la idea es que a medida que vayamos avanzando en estas exposiciones o en estas capacitaciones podamos profundizar más en ellos, las podamos hacer de la mejor manera, tengamos un lenguaje muy claro con las entidades públicas que acompañamos o que les hacemos ejercicios de control social, y que siempre estemos muy atentos, por ejemplo, al número de radicado. Aquí nos comparten el modelo de derecho de petición por el chat, pero tener muy atento al número de radicado, hacer el ejercicio de seguimiento, porque a veces pues, decimos no lo respondieron, pero de pronto ya está resuelta la petición, pero no tenemos un número de radicado para hacer seguimiento, entre otras cosas. Será clave entonces en términos de la construcción de confianza, pues que nosotros también analicemos y seamos muy críticos en la forma como desde la ciudadanía percibimos a las entidades públicas y a los funcionarios públicos. Cuando nos acercamos a las entidades nos damos cuenta, y cuando hacemos análisis de temas de corrupción, nos damos cuenta que las personas que cometen actos de corrupción pues son
menos del 0.5% de los funcionarios públicos, y que estas personas, pues lastimosamente tienen un efecto y un impacto bastante negativo en la sociedad, pero que no es la mayoría de los funcionarios públicos y que no es la mayoría de la función pública, la gestión pública la que se está permeada por estos temas de corrupción. De ahí la importancia de que desde los funcionarios públicos reconozcamos a los ciudadanos como unos aliados y les entreguemos la información, pues facilitemos también su formación, y de parte de los ciudadanos que también empecemos a ser a reconocer la importancia de la cohesión social, de trabajar con otros ciudadanos para poder avanzar en el cuidado de lo público. En ese sentido, y cuando hacíamos acompañamiento en algunos municipios, nos damos cuenta que pues todos los ciudadanos tenemos un cariño, o buena parte de los ciudadanos tenemos un cariño y queremos cuidar lo público, pero a veces no tenemos herramientas o no tenemos insumos o no sabemos cómo saber, por ejemplo, temas relacionados con la información contractual, con cómo descargar, cómo saber dónde está la información de un contrato del municipio. Tengo que esperar no sé cuántos días para que me respondan sobre cuántos contratos se han firmado en el último año o en el último mes, etcétera, 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 ¿cierto? Pero, entre otras cosas, este valor de la información pública, este derecho fundamental y los avances, porque a veces decimos, no, es que los gobiernos no han hecho nada, los funcionarios públicos no han avanzado en nada, pero si nos damos cuenta y vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que hay unas herramientas y hay unos avances. Hace unos cuantos años era imposible tener la información actualizada en un sitio web sobre los contratos de los municipios. Hoy en día es una obligación y se tiene que hacer la implementación de estos sistemas de información para que quede la información en esos lugares. Entonces, clave reconocer qué herramientas nos permiten acceder a esta información. Y en ese sentido, pues tenemos el portal Anticorrupción de Colombia, que es lo que vamos a socializar en estos minutos. Antes que nada, quisiera mostrarles un video respecto a temas relacionados con denuncia y lo que es el portal anticorrupción para iniciar este video de minuto 26. Entonces voy a reproducirlo a continuación. Hola Rita, estoy cansado que hablen de tanta corrupción y la gente no denuncie. Así es, Dani. Como ciudadanos no debemos permitir que este problema se convierta en algo normal y que nadie diga nada. Definitivamente, la corrupción es un mal que permea todas las escalas de nuestra sociedad. Debemos hacer que todos los colombianos sean conscientes del daño. Los corruptos no pueden seguir abusando de su posición. Por eso, denunciar los actos de corrupción es nuestro deber como ciudadanos. ¿Y cómo podemos denunciarlos? Existen varios canales que las entidades del Estado disponen a la ciudadanía. Por ejemplo, puedes escribir a los canales dispuestos por la Secretaría de Transparencia denunciacorrupción@presidencia.gov.co o ingresando a portal.paco.gov.co en el botón Denuncia. ¿Y cómo debo hacer la denuncia? Dani, esto es muy importante. Para que tu denuncia sea efectiva, debe contener los hechos claros, los involucrados, el tiempo y lugar. Y si puedes, enviar las pruebas que tengas de los hechos relatados. ¡Qué bien, Rita! Ahora que sé esto, voy a denunciar porque yo actúo contra la corrupción. Investiga, verifica, denuncia. Denunciacorrupción@presidencia.gov.co. Andrés, el micrófono lo tiene cerrado. Muchas gracias, qué pena. Esto respecto a lo que es la denuncia y la lucha contra la corrupción. A veces se nos dice mucho como, bueno, es que es necesario que los ciudadanos denunciemos y se habla mucho de este mecanismo que es clave, pero de pronto no se nos enseña tan bien cómo hacerlo. Incluso a veces tenemos dificultades en determinar, por ejemplo, qué es corrupción, y en ese sentido es claro o clave que las entidades públicas acompañemos a la ciudadanía enseñándoles cómo se denuncia. Ya ahorita Alejandro nos daba algunas indicaciones, el video también nos da unas indicaciones, y ahorita vamos a ver en el portal Pago cómo podemos denunciar, con el fin de poder avanzar
siempre en estos procesos y también de exigir respuesta de parte de los organismos de control. Aquí nos acompañan buena parte de funcionarios de los organismos de control y pues ellos también tienen el otro lado de la mirada. A veces la ciudadanía dice, no, es que los organismos de control no nos responden, pero pues ellos también tienen el otro pedacito, y es que los procesos de investigación no se pueden hacer de manera muy, muy rápida. Se tiene que hacer una evaluación, una lectura de expedientes, un proceso bastante complejo, con el fin también de llevar a investigaciones y sanciones. Colombia es uno de los países del mundo en el cual pues, hace un tiempo salía como la investigación, y es como que más alcaldes y gobernadores han tenido sancionados, y en algunos casos en la cárcel también, por hechos de corrupción. Esto pues habla también de que los organismos de control también avanzan en ese sentido. Entonces será clave que pues estemos muy pendientes de lo que va ocurriendo en nuestros territorios. Los organismos de control no tienen tampoco una bola de cristal que les permita saber dónde está ocurriendo una situación, ¿cierto? Y no tenemos, ningún organismo de control tiene la cantidad de funcionarios para poder vigilar cada uno de los contratos y cada uno de los dineros del país, ¿cierto? Del dinero público. En ese sentido, pues también será clave que los ciudadanos seamos los ojos de esos órganos de control, ¿cierto? Que veamos, que identifiquemos, ¿qué sería lo ideal? Pues hacerle control social a todo. Pero si no le hacemos control social a todo, porque es difícil, porque no tenemos el tiempo, no tenemos quizá los recursos, tenemos que trabajar, subsistir de otras cosas, poder hacerle control social a aquellos aspectos y a aquellos proyectos que en principio más nos competen. El colegio que se está haciendo en el municipio, la cancha del municipio, la vía que están arreglando, que pasa cerca a mi casa. Que empecemos por esos ejercicios, por esos proyectos para hacer ejercicios de control social, con la intención de que los recursos públicos pues sean bien administrados, ¿cierto? Y en caso de que veamos que no, pues avanzar en la información de estos aspectos a los organismos de control. Para que esto se dé bien, pues tenemos que tener información, ¿cierto? Como ya lo decía Alejandro, aspecto clave. Entonces, el portal anticorrupción de Colombia, que es portal.paco.gov.co, ahorita alguien lo pondrá en el chat también el link, y lo enviaremos con el correo electrónico con todas las evidencias, con todos los insumos compartidos. Es una iniciativa que se lideró desde este gobierno, pues desde la Vicepresidencia de la República y puntualmente a través de la Secretaría de Transparencia. ¿Qué es lo que quiere hacer? Analizar el fenómeno de la corrupción y recoger también buena parte de la información que se nos allega desde distintas entidades, con el fin de prevenir la corrupción, ¿cierto? Si bien están los organismos de control que lo que hacen es también previenen, pero en buenos sentidos también lo que hacen es investigar y sancionar, la Secretaría de Transparencia se la juega también un poco más por el tema de la prevención de la corrupción, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos información sobre los proyectos de nuestro municipio, de los proyectos del departamento, y podemos tener pues, conocimiento de ello, podremos también prevenir la corrupción, ¿cierto? Que decimos, no, es que aquí aparece que tiene un 80% de cumplimiento, y yo estoy viendo la obra de mi municipio y apenas hay una base o no hay nada. Entonces, si no hay consistencia entre una información y otra, pues puedo de una vez hacer el ejercicio de denuncia. Cuenta con este portal, pues recoge bases de información y bases de datos que son claves para que todos los ciudadanos tengamos conocimiento respecto a todos los temas de contratación del país, principalmente SECOP 1, SECOP 2. Bueno, vamos ahora, ya sabiendo pues qué es esto de Paco, vamos a ver también esto de las bases de datos, que tiene que ver con la información que recoge este portal, con la intención de que toda la ciudadanía pues tenga acceso a esa información, ¿cierto? Tiene la información relacionada con las sanciones disciplinarias, sanciones penales, responsabilidades fiscales, multas y sanciones contractuales, colusiones en contratación pública, SECOP 2, todos los periodos del SECOP 2 y el SECOP 1 desde el 2017 hasta el 2022, y el Registro Nacional de Obras Inconclusas. Esta es la información que recoge este portal, y se está día a día actualizando y mejorando con la intención de entregar pues, información de calidad para la ciudadanía.
en principio, desde el año pasado que salió, pues ya hemos tenido bastantes ciudadanos que están participando y ojalá podamos ver después de esta capacitación, pues un aumento en los ingresos de parte también de las ciudadanías en todos los territorios del país, ¿cierto? Bien, cuando entramos a Paco, podemos revisar buena parte de información. Aquí vemos una pequeña nota que me parece importante que la leamos, y es que las fuentes de Paco están en constante actualización y revisión con el fin de garantizar la idoneidad de los datos, ¿cierto? Esta información corresponde a información pública, ¿cierto? Aquí, y eso es lo interesante y los avances significativos que hemos tenido como país, y es que buena parte o casi toda la información relacionada con contratos es pública, ¿cierto? Y en ese sentido ningún funcionario podría decirnos, no, es que de pronto esa información sobre el nombre del contratista, etcétera, etcétera, no lo podemos entregar, no, porque es información pública y pues qué mejor que tener un sistema que nos permita consultar. Y que la Secretaría de Transparencia lo que hace es recopilar esa información de otras entidades y poner a disposición del ciudadano. ¿Listo? Entonces, clave reconocer esto. Cuando entramos al portal anticorrupción de Colombia, encontramos información relevante que, pues, respecto a contratación y podemos hacer un ejercicio de evaluación o de revisión de empresa o persona, ¿cierto? Una entidad pública o a nivel departamental, ¿cierto? ¿Por qué empresas o personas? Pues esto tiene que ver con los contratistas del Estado, ¿cierto? Aquí nos aparecerá, por ejemplo, los contratos que una persona natural o una empresa, una persona jurídica ha firmado con determinadas entidades públicas, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio de qué aparecería en el caso, igual la información es pública, en el caso mío. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos aparece en el portal Paco, ¿cierto? Ponemos nuestro número de identidad o el número de identidad del contratista o de la persona que quisiéramos revisar, por ejemplo, en este caso de persona natural, identificar cómo, pues, qué procesos contractuales o posibles sanciones disciplinarias aparece esta persona, ¿cierto? Entonces aparece el nombre completo de la persona, su número de identidad y, por ejemplo, en este primer apartado podremos ver cuántas sanciones disciplinarias o multas y sanciones contractuales o responsabilidades fiscales tiene esta persona. En el caso de la persona que estamos viendo, que soy yo, no aparece ninguna, ¿cierto? Por ejemplo, en un proceso de contratación, pues sería una información relevante o que por lo menos podría una aproximación si una persona natural o jurídica tiene ya sanciones o investigaciones o multas, pues en ese sentido podría generar alguna inquietud respecto a lo que pues, esta persona ha hecho o cómo en su actuar como contratista. Podemos ver unos reportes generales y estos reportes se pueden ver a partir del 2017 hasta el 2022. Podemos ver el reporte por año o también podemos ver el reporte ya general. Por ejemplo, en este año el contratista ha firmado 2 contratos, pero la idea, y aquí vemos la información, por ejemplo, el monto, objeto contractual, la entidad, la fecha de inicio, fecha de terminación y el departamento donde se está implementando esta información. Entidades con mayor número de contratos adjudicados discriminados por número de procesos, departamento y municipio. Esto aparecerá ahorita que lo vamos a ver en el otro aspecto. Y finalmente nos permite ver unos reportes exploratorios respecto al SECOP, reportes de número de contratos firmados por el mes, pues que en este caso, al ser una persona natural que no ha tenido muchos contratos, pues en este sentido, pues la gráfica no mostrará tanta información como ya lo vamos a ver ahorita con el tema de entidades y la cantidad y el número de contratos por año. Esto en términos de que de pronto estamos haciendo un ejercicio de identificación de persona natural respecto a los procesos de contratación con lo público que se ha tenido durante este año o durante determinado año, ¿cierto? Cuando ya vemos, yo acompaño durante este año la alcaldía del municipio de Puerto Lleras Meta, es una de las alcaldías que yo estoy acompañando durante este año en el trabajo de la Secretaría de Transparencia. Podemos ver como segundo aspecto el reporte de entidad. Entonces aquí en nuestro buscador ponemos el nombre de la entidad, ¿cierto? Meta, Alcaldía del Municipio de Puerto Lleras, ¿cierto? En este sentido, por ejemplo, vemos lo mismo, el reporte general en el cual aparecen los contratos más cuantiosos, ¿cierto? Aparece, por ejemplo, este objeto de contrato de mejoramiento de la vía terciaria, el monto del contrato, el contratista, la fecha del departamento. Entonces, bueno, a veces alguien puede decir, no, Andrés, pero con esta información pues no es suficiente.
Entonces, qué bueno, y vea los avances también, repito, en términos de transparencia que se ha dado en el país, que le damos clic aquí en la parte de detalles, vemos los detalles, el NIT, podemos a partir de este NIT, por ejemplo, hacerle el análisis de esta unión temporal, a ver qué otros contratos tiene, cómo le ha ido, si tiene algún proceso de sanción. Y lo más importante de este aspecto de detalles es que nos permite ir a la página donde está toda la información de este contrato, que para esta situación es el SECOP 1. Aparece, seguramente los que están por ahí viéndolo en celular les queda un poco pequeño, pero bueno, lo importante es que sepamos más o menos cómo manejarlo. Aparece toda la información de este contrato, ¿cierto? El tipo de proceso, régimen de contratación, etcétera, etcétera, el detalle, el objeto, la cuantía a pagar, el municipio, ¿cierto? La fecha y hora de apertura del proceso, fecha y hora del cierre del proceso, bueno, en términos también pues, del estado del contrato celebrado, ¿cierto? El nombre del representante legal, su número de cédula, toda esta información que es de carácter público, la fuente de financiación, para este caso el Sistema General de Regalías, y toda la información, todos los PDFs de las sesiones que se han tenido en el proceso desde la adjudicación hasta la implementación del contrato. Todas las actas, todos los documentos están aquí. Entonces, ¿qué mejor que si estamos haciendo un análisis de un proyecto en nuestro municipio? Pues tenemos aquí buena parte de los insumos que de pronto por medio de derecho de petición tendríamos, o de solicitud de información tendríamos que pedir a la alcaldía. Ya está toda la información publicada y abierta. Entonces podemos ir avanzando en ese proceso, ¿cierto? Listo. Eso en términos de ver el detalle. Pero también, por ejemplo, qué mejor que uno diga, vea, es que quiero saber en mi municipio cuántos contratos se han adjudicado este año y para qué. Porque eso podría, de pronto uno dice, no, es que no sabemos tan bien desde la alcaldía qué está pasando. Pues, qué mejor que poder hacer la revisión, por ejemplo, en este caso, de los contratos que se han adjudicado durante este año, ¿sí? Y hacer el mismo ejercicio, ver quién es la persona, ver qué es lo que se está haciendo, de pronto algo tiene que ver con mi barrio, mi municipio, ¿cierto? Y poder, pues, identificar y verificar también bien, bueno, qué es lo que está pasando, ¿sí? Aquí estamos viendo el año 2022, ¿cierto? Vemos que celebrados tenemos 91 contratos y convocados tenemos en este momento para este municipio 8 contratos, ¿cierto? Aparece en el número de contratos celebrados por mes, ¿cierto? La cuantía y el número de contratación pues para este año que pusimos, ¿cierto? Y se puede descargar un informe también pormenorizado por municipio. Bueno, esto respecto a la entidad. También podemos hacer un ejercicio de revisión, por ejemplo, para este caso, en los municipios PEDET, ¿cierto? ¿Cuáles son los municipios PEDET? En los cuales hay planes de desarrollo con enfoque territorial, que son los municipios que se priorizaron por medio del acuerdo de paz, como los municipios que principalmente han tenido mayor afectación por el conflicto armado. Entonces, estos municipios tienen en términos de buscar equilibrar también el desarrollo de las regiones, estos municipios normalmente están menos desarrollados que otros municipios, pues se crearon estos planes de desarrollo con enfoque territorial. Aquí podemos ver, por ejemplo, las regiones PEDET y una vez veamos, por ejemplo, para este caso, miremos sur del Tolima, veamos el municipio de Ataco. Podemos ver la información de los municipios también en términos de los procesos PEDET y de los recursos que vienen relacionados con este aspecto del cumplimiento del plan de implementación del acuerdo de paz. También podemos ver el reporte de la información o las entidades de salud y también que se ha venido avanzando durante este año el reporte sobre convenios interadministrativos y contratación electoral en tiempos también electorales. Entonces, clave también revisar esta información, reconocer que esta información está aquí, es decir, sin duda el portal anticorrupción de Colombia pues tiene muchísima información que lo ideal es que ustedes puedan
sí, cacharrearle, por así decirlo, puedan ustedes avanzar, identificar, ver qué le puede ser útil, vigilar también a partir de estos modelos el municipio, ¿cierto? A veces hay distintas formas de hacer la veeduría ciudadana, ¿cierto? Por ahí nos ponían un comentario de que ojalá que pudiésemos hablar sobre veeduría ciudadana en una próxima situación, y creo que será clave, pero por ejemplo, pasar de pronto de estas situaciones de veedores ciudadanos enfrentándose voz a voz con alcaldes o con funcionarios públicos a pasar de veedores ciudadanos que identifican por medio de estos sistemas de información los procesos y que dicen, bueno, aquí dice que vamos en tal porcentaje de avance y vamos y hacemos la visita como veeduría. Bueno, primero consolidamos nuestra veeduría ante personería y después vamos y hacemos el ejercicio de visita a tal proyecto a ver si es cierto lo que están diciendo aquí, presentémonosle al contratista y tengamos también, veámosles una audiencia, pidámosles algún tipo de rendición de cuentas, etcétera, 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 ¿cierto? Pasar de pronto de unos ejercicios de veeduría de antes, pues desde las medidas que tenía antes, a unas veedurías que hagan uso también de estos modelos de información, que creo que es un aspecto clave. Además de estos reportes que ya revisamos de contratista, entidad departamental, nacional y sectoriales, podemos o tenemos un mapa de noticias de corrupción, ¿sí? Se hace un monitoreo de medios de parte de la Secretaría de Transparencia con el fin de recoger bases de datos en las cuales aparezcan las noticias de corrupción. Esto no quiere decir que, por ejemplo, veamos aquí Boyacá, tiene 56 noticias y miremos por aquí Putumayo, Nariño tiene 20 noticias, entonces no quiere decir que entonces en Nariño haya menos corrupción que en Boyacá. Eso no es así, sino la forma, o lo importante aquí es la forma en cómo los medios están también identificando los casos de corrupción y están avanzando. Entonces tenemos este mapa interactivo en el cual ustedes pueden revisar su departamento, ¿cierto? Y tenemos unos formatos en PDF y en formato abierto con la intención de que ustedes puedan hacer el análisis de esta información. Ustedes le van a dar clic en el formato PDF o en el formato abierto según sea el caso y según sea el año en el que ustedes quieren verlo y se descargará este documento y la idea es que ustedes puedan ahí filtrar por su departamento, ver si en su municipio hay algún caso de corrupción, pero este monitoreo de medios o este mapa de noticias de corrupción, pues tiene como intención ver también cómo los medios están haciendo el ejercicio también de revisar y sí, también, digamos, como de comunicar también, y también pueden ser una guía para la ciudadanía. De pronto, no, es que yo no sé tan bien en qué irá determinado caso de un elefante blanco en mi departamento, pues de pronto encontremos información de cómo va el proceso en algún órgano de control a partir de este mapa de noticias. Entonces, clave también que podamos hacer ese ejercicio de revisar este mapa de noticias como una de las herramientas interactivas. También la Secretaría de Transparencia construye unos índices. La idea es que pues esto es más de resorte de pronto de las entidades, pero pues que podamos revisar de parte de los funcionarios públicos y de las entidades, por ejemplo el INAC, que recoge buena parte de los índices de prevención de la corrupción de parte de las entidades públicas y poder pues también identificar este aspecto. Avanzaré para el siguiente punto, dado que, repito, tienen un poco más de resorte de parte de los funcionarios públicos. Formulario de denuncia. Resulta que la Secretaría de Transparencia, si bien no es un órgano de control, tiene vocación y tiene un equipo que acompaña las denuncias de la ciudadanía en hechos, pues sobre todo para de denuncias de hechos de corrupción. Entonces, por eso tenemos en nuestro portal PACO y a partir del denuncia corrupción @presidencia, que lo vimos en el video que compartí al principio, una herramienta que facilita o mejor, un equipo que analiza las denuncias y acompaña las denuncias de los ciudadanos, pregunta al organismo de control, bueno, ¿cómo va la respuesta de esto? Está muy atento y tiene también como un proceso de identificación también de casos y análisis de casos. Entonces, este grupo de denuncias acompaña estos procesos, ¿cierto? Repito, no es un grupo que investiga, sino que acompaña esos procesos. Entonces, en ese sentido, recibimos estas denuncias y hacemos el trámite a los determinados organismos de control. Si conoces algún acto de corrupción, utiliza este formulario. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Portalpaco.gov.co y aquí en denuncia, ¿cierto? Bueno, la Secretaría de Transparencia puede ayudarte con tu reporte. Informa por este medio los hechos de los que tienes conocimientos y que consideran atentan contra la moralidad administrativa, ¿cierto? Contra lo público
y un equipo de profesionales se encargará de analizar tu reporte y remitir la información a la autoridad competente, ¿cierto? Eso es lo que hacemos como Secretaría de Transparencia, acompañar esos procesos y pues identificar y también en dados casos o en casos también estratégicos, pues hacer un seguimiento todavía más exhaustivo de parte, pues con el fin de evitar el daño hacia lo público. ¿Qué es un reporte efectivo? Ya Alejandro lo decía más o menos, pero hagamos no está de más. Aquel que permite identificar de manera clara los implicados en el posible hecho de corrupción. En lo posible se deben reportar, ojalá, nombres completos, números de identificación si se conoce, cargos, entidades y lugar donde ocurrieron los hechos. Realizar una descripción detallada, ¿cierto? Toda la información que ustedes puedan remitir de la manera más detallada posible. Nos permitirá tener, y de que ustedes sean también pues testigos, ¿cierto? No, es que me contó mi vecino, que dijo el alcalde, que dijo la señora, sino que ustedes tengan también pues todo conocimiento y puedan tener también trazabilidad de los mismos, ¿cierto? Obtener una descripción precisa del evento, involucrados, características y demás aspectos relevantes. Se debe adjuntar pruebas o soportes en el caso de que se tengan, ¿cierto? Ojalá 7 y 10 en caso de que se tengan. En el botón adjunte sus evidencias de este formulario que ya veremos. Las pruebas son un insumo valioso para tener un entendimiento mucho más profundo por parte de los funcionarios encargados de analizar la información reportada y también pues para pues poder avanzar en las respuestas a este tipo de solicitudes y denuncias. Nota, la información que tenemos, como ya lo decíamos, se analiza por el equipo y se traslada a la autoridad competente para que le dé trámite correspondiente. Una vez radicada ante la autoridad, se atenderá para todos los efectos legales que el reporte pues, ya ha sido presentado. Bueno, tenemos entonces, bueno, si quieres aquí, Paco es un canal seguro para que los colombianos hagan llegar la información relacionada con posibles hechos de corrupción, del que tengan conocimiento, pues el nivel de detalle que consideren. Entonces podemos hacer pues también como denuncia como persona natural, jurídica y anónima, y pues qué importante darle clic aquí y ver que aparece este formulario de diligenciamiento del reporte, ¿cierto? Ponemos toda nuestra información aquí, ¿cierto? Los datos del reporte, ¿cierto? La fecha en la que ocurrieron los hechos, hora de los hechos, si es el caso. Ustedes han presentado este reporte ante alguna otra entidad pública, entonces uno pone aquí el número de radicado, pues también con la intención de que puedan hacer seguimiento desde el GRAP. Implicados, descripción de los hechos y adjuntar las evidencias, ¿cierto? Adjuntar las evidencias también será clave aquí. Bueno, esto en términos de que seamos, pues, de que queramos hacerlo como persona natural y que no queramos anonimizar esta solicitud, pero si queremos anonimizarla, entonces ponemos el correo electrónico, si es el caso, así como nos decía Alejandro, bueno, creamos un correo electrónico para hacerle seguimiento a si no queremos que tenga ningún tipo, pues nadie tenga acceso a nuestra información, creamos un correo electrónico para esta solicitud o para esta denuncia, lo ponemos aquí y hacemos el mismo proceso de la denuncia de los hechos, ¿cierto? Reconocemos, y eso es un avance también significativo como Estado, que las situaciones de seguridad del país, en algunos lugares del país es bastante compleja y que, pues, qué mejor que la ciudadanía tenga la posibilidad de denunciar de manera anónima, ¿cierto? Entonces, claro, y clave aquí poner la denuncia pues con todos los hechos y con todas las evidencias con el fin de poder hacer este ejercicio, ¿cierto? Bueno, y pues también igual aquí como persona jurídica, si queremos hacer un reporte en nombre de una persona jurídica. Eso respecto al tema de denuncia. Y finalmente, pues ya para contactar a la Secretaría de Transparencia, aquí aparecen la información correspondiente, ¿cierto? Nuestro correo electrónico contacto@presidencia.gov.co y sobre todo pues para el tema de denuncia corrupción @presidencia.gov.co. Bueno, creo que esa era la información. Creo que esta es la información que teníamos pensado pues, comentarles para el día de hoy. Les agradecemos muchísimo pues también la participación en este espacio. Repetimos que vamos a crear un documento PDF en el cual se responderán todas las preguntas que ustedes han hecho el día de hoy, con el fin de que también todos tengan acceso a las respuestas de las preguntas de los demás compañeros y enviaremos el link donde quedará subida
esta presentación que hicimos el día de hoy, donde quedará también el modelo de derecho de petición que compartimos, el link del portal anticorrupción de Colombia y la presentación que compartió inicialmente Alejandro. Bueno, agradecerles a todos por la participación, a las comisiones regionales de moralización por la convocatoria a este espacio y también a nuestras entidades aliadas que por ahí vimos bastantes personas que también hacen parte de nuestras entidades aliadas de la estrategia territorial de este año. Entonces, no sé si Álvaro vayas a hacer ya el cierre del evento y agradecerles nuevamente a todos por este espacio. Si yo buscara... Muchísimas gracias, doctor Andrés, y a todos los asistentes. Llegamos a tener más de 570 personas conectadas a este importante evento de capacitación. Les agradecemos a todos quienes tengan consultas adicionales. Nos pueden escribir a los correos que ya Andrés compartió para cualquier inquietud o al chat y serán pues resueltas las inquietudes más adelante a través de correo electrónico. Les agradecemos nuevamente la participación y en ese momento damos pues terminada la jornada. Muchísimas gracias a todos. Yo puedo hacer el mismo análisis que hice anteriormente. Bueno, se me había olvidado